Buenos días. Saluda a la persona que tienes a tu lado. Bendícela. Declaremos que el Señor es bueno. Amén. Quiero que por un momento oremos para que sea Dios en esta mañana haciendo lo que Él quiera hacer. Padre, te damos gracias, te bendecimos. Declaramos que tu Santo Espíritu, Señor, es propicio en esta mañana y que se mueve con libertad en este lugar para ministrar nuestros corazones, Señor, conforme a tu voluntad. Que tu palabra penetre hasta lo más profundo en el nombre de Jesús. Gracias por este tiempo, gracias por nuestra congregación, Señor, porque vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Lo declaramos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen? Amén. Bien, estamos en una serie que se llama Fundamentos para la Vida Cristiana. Hemos estado juntamente con el pastor Iván tratando esta serie y hoy, sin haberlo conversado, nos pusimos de acuerdo en el Espíritu y vamos a predicar el mismo mensaje. Él lo estuvo predicando en el primer servicio y yo lo voy a predicar en el segundo. Pero como decía él, somos diferentes y él le dio una perspectiva y yo le voy a dar otra. Así que cuando vengas el próximo domingo vas a poder recibir de lo que él impartió esta mañana y bueno, yo estaré impartiendo en el próximo servicio, en el primero, en el próximo domingo en el primero, y así pues quedamos parejos. Yo creo que el Señor cuando quiere dar algo lo da en abundancia. ¿Cuánto lo creen? Amén. Bien, yo quiero que, esa es la imagen para darle fundamento a esto. Escucha esto. Si pensamos en el poder de Dios como una corriente de energía de alto voltaje que necesita un elemento conductor para transmitirse, podríamos pensar en nosotros como un cable de alta tensión que tiene la responsabilidad de conducir ese poder a quienes necesitan ser energizados. Nuestras manos son el punto de contacto en donde la energía de Dios fluye con mayor intensidad. ¿Cuántos creen eso? Nosotros somos un punto de contacto. Yo quiero que mires tus manos. Mira tus manos. Y tus manos son el punto de contacto a través del cual el poder de Dios fluye sobre nuestras vidas. La promesa de Dios fue que pondríamos nuestras manos sobre los enfermos y estos sanarían. Pero esto como una muestra de la unción de Dios. Amén. El poder transmisible de Dios está disponible para aquellos que han optado por creer que pueden ser herramientas útiles en las manos de Dios. Quiero que pongan por favor la siguiente. Quiero que lo dejen ahí por un momento. La unción es el poder de Dios, el poder transmisible de Dios. Dios nos ha ungido, dice la palabra ahí en Lucas en el capítulo 4, que el mismo Señor Jesús hablando dice que Dios lo ungió, el Padre lo ungió a Él para que hiciera una serie de obras, para que sanara a los enfermos, para que echara fuera a los demonios, para que sanara a los quebrantados de corazón. Y dice el mismo Señor Jesús que esa misma unción que está sobre Él, ese mismo poder que está sobre Él, es el poder que el Señor nos ha entregado a cada uno de nosotros. Él dice que toda potestad le fue dada en el cielo y en la tierra, y esa palabra potestad es poder. Así que ese mismo poder nos comisiona a nosotros para que nosotros hagamos la obra que le pertenece al Señor. Y esa unción está sobre cada uno de nosotros. ¿Cuántos creen eso? Cuando nosotros recibimos al Señor Jesús en nuestro corazón, sobre nosotros viene el Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice que el Señor envió su Santo Espíritu para que habitase en nuestro corazón. Y el Espíritu Santo que habita en tu corazón, que representa el poder de Dios, es la unción que está en ti para poder hacer las obras que le pertenecen al Señor Jesucristo. El problema que hoy tenemos como iglesia y como cristianos es precisamente que Dios tiene el poder y lo tiene disponible. El asunto es que nosotros somos los cables de conducción y a veces el cable está maltrecho. A veces está dañado el cable. ¿Y qué pasa cuando un cable de energía está maltrecho o está cortado? ¿Qué pasa con la energía? No fluye, no se transmite la energía. Y nosotros necesitamos ser
cables de alta tensión, que estemos conectados con la fuente para poder transmitir la energía de Dios. Y a veces esa falta de conexión que tenemos con Dios es porque tenemos dudas en nuestro corazón del poder que habita en nosotros. Tenemos dudas de cuál es el Dios que nos representa. O a veces incluso tenemos unas doctrinas erradas y de pronto pensamos que esa unción del Espíritu era para el tiempo del Pentecostés, de la iglesia primitiva. Hay incluso en algunas iglesias donde se predica de esa manera. Pero no es así. Hoy entendemos que estamos viviendo en una dispensación, en un tiempo que la iglesia está ungida para hacer la obra de Dios. Ni siquiera un hombre, ni siquiera el ungido es el hombre que se monta en el púlpito y entonces sopla y todo el mundo se cae. No, no. Estamos en un tiempo donde es la iglesia como cuerpo la que está ungida para hacer la obra de Dios. Donde quiera que nosotros estemos. No tienes que ser necesariamente el pastor de la iglesia. Sencillamente tienes que ser un hijo de Dios, como un cable de conexión de alta tensión dispuesto a transmitir el poder y la energía de Dios a aquellos que lo necesitan. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿cuántos quieren ser usados por Dios en esa forma? ¿Cuántos quieren ser usados por Dios así? Créalo. Yo quiero conectarte en esta mañana con la necesidad de creerle a Dios que somos herramientas útiles en las manos de Dios. Porque el problema que hoy día está pasando en la iglesia cristiana es precisamente de que hay cristianos que han decidido sentarse en una silla y no ser usados por Dios. Y Dios quiere usarnos a cada uno de nosotros. Porque la razón por la cual Dios nos llamó fue para eso. Para que nosotros hiciéramos parte de su obra. Amén. La razón por la cual Dios no te llamó no solamente es para hacerte salvo. Eso es parte del paquete. Pero realmente Dios nos llamó con un comisionamiento poderoso en Él. Para que donde quiera que nosotros estemos representemos su reino. Nosotros somos embajadores del reino de Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. Así que entonces, si el poder de Dios es una corriente poderosa, la imposición de manos debe estar acompañada y cargada con lo que siempre, escúchame esto, siempre Jesucristo quiere transmitir. Y lo que el Señor Jesús quiere transmitir, número uno, es sanidad. Dios quiere sanar su iglesia. ¿Cuántos lo creen? Si nosotros, dice la Biblia, que si su pueblo se humilla, se convierte de sus malos caminos, dice, sobre el cual mi nombre es invocado, y se convierte de sus malos caminos, el Señor huiría desde los cielos. Y el Señor no solamente huiría desde los cielos, sino que perdonaría los pecados y sanaría la tierra. Dios está interesado en sanar su iglesia, está interesado en sanar tu vida, en sanar tu finanza, en sanar tu hogar, está interesado en sanar cada área de tu vida. Amén. Ese es un querer que tiene Dios en su corazón. Pero hay momentos en los que nosotros queremos vivir con un problema. Escúchame esto, queremos vivir con un problema. Sigmund Freud decía que hay gente que aprende a gozar de sus propios trastornos. Hay gente que tiene un problema y goza con ese problema que tiene. Y no me lo quiten porque este es mi problema, porque esta es mi depresión, porque es mi tristeza, porque es mi cojera. Y queremos vivir con ella. Eso se llama cautividad. Y el Señor quiere hacernos sanos. Dios quiere que si Él dice en su palabra que Él murió por nuestras enfermedades, tú estés sano en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen? Lo segundo que el Señor quiere transmitir es sus profecías, su palabra. Él quiere transmitir el poder que hay contenido en Él, la sabiduría de Dios, la guianza del Espíritu Santo, para que nosotros realmente tengamos una vida que sea dirigida por Dios. Hay momentos en que yo conozco mucha gente que me dice, pastor, pero yo no escucho la voz de Dios. Yo no sé cómo escuchar la voz de Dios. Y solamente tienes que disponerte a orar al Señor. La palabra dice que si nosotros le buscamos, que si nosotros le llamamos, Él nos va a responder. Es sencillamente que querramos conectarnos con Dios y Él te va a responder. Él va a buscar la manera que tú entiendas que te está hablando. A veces Dios habla a través de cualquier cosa. Yo no sé a cuánto les ha pasado que van tal vez en un bus y ven un sticker pegado en el bus con un mensaje y tú dices, wow, eso me está hablando. ¿A cuánto les ha pasado eso? Como que cada cosa te habla. Como que estás allí y de pronto pasa una hormiga con una hojita encima y eso te habla. Dios siempre está buscando la manera de hablarte, la manera de guiarte, la manera de convencerte. Y esa es la parte profética que Dios quiere transmitir.
También quiere transmitir el bautismo del Espíritu, porque Él quiere que nosotros recibamos una transferencia de su poder, que haya un espíritu en nosotros de arrepentimiento, que nosotros nos identifiquemos con Él, porque en el momento en que nos identificamos con Jesús nos hacemos uno con Él. ¿Cuántos creen eso? Amén. Y podernos identificar con Dios es lo que precisamente nos va a poder permitir caminar en el poder de Dios. Otra cosa que quiere transmitir son los dones espirituales. Y los dones espirituales no solamente, insisto, es para que cuando tú estés orando por alguien la gente se caiga. Eso es un paradigma evangélico. Amén. A veces tú puedes tocar a una persona y estamos hablando de imposición de manos. Y de repente ella no va a sentir nada. Pero el Espíritu Santo está haciendo todo. Amén. Está poniendo convicción en su corazón, está trayendo una palabra de revelación. Porque entre otras cosas la imposición de mano va acompañada de una palabra profética, que además está hablando de parte de Dios. Y de repente tú no solamente estás ungido para orar por los enfermos, de pronto estás ungido para trabajar. Hay gente, la Biblia dice que el Señor nos ha dado el poder para hacerle riquezas. Y hay gente que tiene una unción para trabajar en sus manos impresionante. Y todo lo que toca prospera. Eso es una unción. Hay gente que tiene una unción poderosa de autoridad. La gente lo sigue. Que puede guiar a otras personas porque hay una unción en él. Y es importante que nosotros entendamos eso. Y finalmente lo que el Señor quiere transmitir también es liberación. Dios quiere que su iglesia sea libre. Amén. Que salgamos de toda cautividad, de toda esclavitud. Y por eso nosotros tenemos que volvernos un contacto del poder de Dios con el resto del mundo. Todo lo que nosotros podamos tocar con nuestras manos, si estamos convencidos en fe que el poder de Dios habita en nosotros, va a tener una manifestación gloriosa. La Biblia dice que aún la creación está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Y quiénes son hijos de Dios aquí? ¿Cuántos pueden decir que son hijos de Dios? La creación está esperando tu manifestación. La creación, ni siquiera solamente los humanos, la creación. Por eso cuando tu perrito está enfermo, ora por él, impón manos sobre tu perrito. Cuando las cosas no estén funcionando, pon tus manos sobre esas cosas. El poder de Dios no solamente está para las cosas animadas, sino aún para las inanimadas. ¿Cuántos creen que si tú puedes orar por algo que no está funcionando, se puede, no puedo decir sanar, arreglar, se puede arreglar? Amén. Si la fe puede mover montañas, escúchame esto, si la fe puede mover montañas, ¿tú crees que la fe puede arreglar alguna cosa? Lo puede hacer. A veces tenemos nuestra fe presta para creer aún que Dios puede hacer crecer una pierna, pero de pronto no tenemos fe para pensar que si el celular se te está dañando e impones tus manos con fe se puede arreglar. Ojo, no estoy diciendo una herejía, te estoy hablando de un nivel de fe en el que si el poder de Dios actúa para sanar a un enfermo, para hacer crecer un miembro, para que donde no había un riñón salga un riñón, el poder creativo de Dios funciona de esa manera. Hay gente por la que se ha orado que no tenía un órgano y el órgano le aparece. Tenemos que tener ese nivel de convicción en fe, de que cuando nosotros ponemos nuestras manos con la fe suficiente en Dios, en la confianza en Dios y entendiendo el poder que actúa en nosotros, Dios lo puede hacer. Amén. Así que esto es lo que el Señor quiere transmitir por medio de nuestras manos, por medio de palabras proféticas que también van acompañadas del poder que sale de nosotros cuando imponemos las manos. ¿Aún se acuerdan de la mujer del flujo de sangre? ¿Se acuerdan que esta mujer, el Señor Jesús iba caminando y esta mujer se va metiendo entre la multitud y tocó el manto de Jesús? Y dice la palabra que poder salió de él. El Señor se dio cuenta que poder salió de él, ni siquiera tuvo que tocarla. Pero ¿sabes qué? Jesús estaba convencido que en él habitaba un poder, y ese era el poder del Espíritu Santo. Y ese poder sanó a esa mujer. Amén. Aún dice la palabra que Pablo ungía pañuelos. Pablo ungía pañuelos y lo enviaba a los enfermos. Póngale este pañuelo encima. Y es bíblico, está ahí en la Biblia. Y entonces le ponían los pañitos sobre los ancianitos que habían de ser salvos y eran sanos. Todo está contenido en el poder que habita en nosotros.
Y yo quiero convencerte, iglesia, en esta mañana, en el nombre de Jesús, que nosotros hay un poder que nosotros no hemos sabido aprovechar. La palabra en el libro de 1 de Corintios 12 dice que Él nos ha entregado el Espíritu Santo para nuestro provecho. Cuando yo leí eso por primera vez, yo dije, epa, yo no he sabido aprovechar al Espíritu Santo. Hay tantas cosas que el Señor puede hacer por nosotros y nosotros nos quedamos cortos. ¿Cuántos dicen amén? Mateo capítulo 11, versículo 2. Pasa por favor la siguiente imagen. Mateo capítulo 11, versículo 2. Habla de las obras que el Señor Jesús vino a hacer a la tierra. Dice Mateo capítulo 11, versículo 2. Y al oír Juan en la cárcel los hechos, que son las obras de Dios, los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Versículo 5, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Esas eran las obras que hacía Cristo. La palabra en el libro de Juan, en el capítulo 21, versículo 24, dice que si se escribiera cada una de las obras que el Señor Jesús hizo aquí en la tierra, no alcanzarían los libros en el mundo para escribirlas. No alcanzaría. Y el Señor dijo que nosotros haríamos cosas mayores que Él. ¿Cuántos creen eso? Escúchame esto que te estoy diciendo. Dice que las obras de Jesús eran que los ciegos vieran, que los cojos andaran, que los leprosos sean limpiados, que los sordos oigan, que los muertos sean resucitados y aunque a los pobres se les anunciara la palabra de Dios. Pero ojo, el Señor dijo que nosotros haríamos cosas mayores que Él. Entonces yo te pregunto en esta mañana, ¿será que nos estamos quedando cortos con usar el poder de Dios? ¿Será que nos estamos quedando cortos? Estas son las obras de Jesús. ¿Y sabes lo que está esperando Jesús? Que su iglesia continúe con sus obras. Eso es lo que está esperando Jesús. Porque nosotros hoy día somos las manos de Jesús aquí en la tierra. Porque ya el Señor Jesús no está en cuerpo presente acá. Pero su Santo Espíritu habita en nosotros. Así que nos convierte a nosotros en las manos de Jesús. Nos convierte a nosotros en el plan de Jesús para seguir haciendo estas obras. Para seguir sanando a los enfermos. Para seguir teniendo libertad a los que están cautivos. Para seguir manifestando su poder a través de imponer nuestras manos sobre la gente. A través de lo que nosotros podamos manifestar de la gloria de Dios. ¿Cuántos alguna vez han tenido un dolor, por ejemplo? Se han sentido enfermos y han tenido un dolor y se han atrevido a orar por sí mismos. ¿Cuántos lo han hecho? Y el dolor se les ha pasado. ¿Saben? Nosotros tenemos que empezar a ejercitarnos en esas cosas. Porque esto no es algo que está reservado para algunos. Esto es algo que está disponible para todos nosotros. Amén. Está disponible, escúchame esto. Si tú eres un hijo de Dios, alineado con la voluntad de Dios, está disponible para ti esto. Hay momentos en que mi esposa ha estado con algún dolor y me dice, mi amor, ora por mí porque tengo un dolor. Y oramos y el Señor le quita el dolor. Y no es porque sea yo. Sencillamente confiamos en el poder de Dios. Y cuando tú sencillamente confías en el poder de Dios, Dios empieza a hacer la obra en cada uno de nosotros. Amén. Y nosotros somos, insisto, somos las manos de Dios. Por eso, cuando en la palabra en Hebreos, en el capítulo 6, habla de los fundamentos de la vida cristiana, la imposición de manos habla como un fundamento. Porque es básico que nosotros entendamos que somos las manos de Dios. Es básico que nosotros entendamos que somos obreros de Dios. La obra de Dios no se puede hacer si tú y yo no la hacemos. Amén. Dios pudiera mandar sus ángeles y los ángeles lo harían mejor que nosotros seguramente. Pero el plan de Dios fue confiar en la humanidad y el plan de Dios fue que a través de nosotros se hiciera su obra. Por eso es que no hay una obra perfecta, el perfecto es Dios.
Por eso no hay iglesia perfecta, el perfecto es Dios. Por eso ninguno de nosotros pudiera hacer las cosas como Él. Tenemos que aprender a confiar en Él para hacer las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso yo te invito en esta mañana que pongas tus ojos en Dios. Porque la obra de Dios no la puede hacer una persona si Él no habita en ella. Pero si Él habita en esa persona, cualquier persona puede hacer la obra de Dios. ¿Me estás oyendo eso? Cualquiera de nosotros. Insisto, no tiene que ser el hombre ungido el que lo haga. Es alguien sencillamente que ha entendido que el poder de Dios habita en ella. Así que si tú vas en el bus, vas en el carro, y si hay una persona que está en necesidad y Dios mueve tu corazón a través de su Espíritu Santo, impón tu mano sobre esa persona. Sabes que hay veces que una persona que está desconsolada solamente necesita que le agarres el brazo y le digas: tranquilo, el Señor está contigo. Y eso es suficiente. No tienes que hacer una super oración ni pedir que salga tal demonio. No, a veces solo necesitas que esa persona sepa que Dios está con ella. Y el Espíritu Santo a través de ti le va a hacer saber que efectivamente es así. Amén. Solo es atrevernos a hacer estas obras y yo estoy seguro que el Señor lo va a hacer. Para entender bien esto, miremoslo desde estas perspectivas. La mano representa el poder y la autoridad de Dios. La mano en sí representa el poder y la autoridad de Dios. Los dedos nos representan a nosotros. La mano en sí misma, como un conjunto, es el Señor y nosotros en Él. Amén. Y dicen algunas personas que los dedos, el apóstol Randy dice en su libro que los dedos representan los 5 ministerios. Nos representa la pluralidad que existe en nosotros. Y que de verdad, si tú tratas de levantar algo con un dedo, es difícil levantarlo, ¿verdad? Trata de levantar algo pesado con un solo dedo, es complicado levantarlo. Y si es muy pesado, probablemente no lo vas a poder hacer. Pero si tú usas los 5 dedos y tu mano como tal, está actuando el poder de Dios juntamente contigo. Eso es lo que está representando. Dios y nosotros en Dios, teniendo la suficiente capacidad para levantarlo. Así funciona. Y no se trata de uno solo. Por eso insisto, no se trata de un hombre ungido. Se trata de una iglesia ungida. Se trata de un cuerpo que sea capaz de levantar. ¿Sabes que cuando alguien está en necesidad, no necesita solamente escuchar que el pastor lo llame? Necesita que el cuerpo lo llame. ¿Cuántos dicen amén? Cuando hay alguien que está enfermo, no necesita solamente que el pastor ore por él. Necesita que todos oremos por él. Y a veces el poder de la oración corporativa produce un poder mucho más grande y poderoso que si uno está orando por esa persona. En Dios todas las cosas son exponenciales. La Biblia dice que 1 hace huir a 1000, pero 2 hacen huir, ¿cuántos dice la Biblia? 10,000. Lo que quiere decir que en Dios todo es exponencial. Entre más seamos nosotros, más vamos a exponenciar el poder de Dios para las cosas. Nosotros solos no podemos. Y tenemos que entender que Dios nos ha ungido, sí es verdad, pero nos ha ungido dentro de un cuerpo para que nosotros podamos hacer la obra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y necesitamos tener la plena convicción que somos uno en el Señor. Acompáñame a Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. El Señor Jesús está, a mí me parece esta tal vez la oración más poderosa que hace, de intercesión que hace Jesús. Y en Juan capítulo 17 ahí está el Señor delante del Padre y está intercediendo por nosotros y hace la siguiente oración. Juan 17, 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La oración de Jesús fue que todos ellos sean uno en nosotros, así como tú y yo somos uno solo. Amén. ¿Qué estaba diciendo Jesús allí? Es necesario que ellos sean integrados a nosotros, porque el poder de la Trinidad que está contenido en Dios
es un poder, insisto, que se amplifica. Y cuando nosotros que estamos en Dios, porque no solamente es que Dios está en nosotros, escúchame esto, siempre decimos, sí, yo tengo a Dios que habita en mi corazón. No solamente Él habita en nuestro corazón, sino que nosotros habitamos en Él. ¿Sí me hago entender? Y cuando nosotros habitamos en Él, nosotros caminamos conforme a su poder, a su voluntad y a su gloria. Cuando nosotros estamos en Él, las cosas que hacemos, no las hacemos por nuestra propia fuerza, sino en las fuerzas de Dios. San Agustín dijo lo siguiente: si Dios es el amor, Él es Trinidad, porque si Dios es amor, debe haber a quien amar. El amor no es amor hasta que alguien lo conozca, pues no solo es definido por el que lo da, sino por el que lo recibe. Además debe existir la sustancia del amor, lo que sale del que ama y recibe el amado. Este es el Espíritu Santo. El que es amado también ama el que le ama con amor. Suena como un trabalengua, ¿verdad? Pero está diciendo el Señor que número uno existe alguien que ama. ¿Y quién es el que ama? Dios. Y podemos decir que es Dios Padre, ¿verdad? La palabra en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8 dice que Dios es amor. Dios es el que ama. ¿Cuántos lo creen? Pero también entendemos que hay alguien que recibe ese amor. Una cosa solamente puede ser definida, no solamente por el que lo dice. Yo puedo decir esto es amor, pero la persona que lo recibe es la que tiene que definir si realmente eso es amor. ¿Sí me hago entender? Yo puedo decir que amo a mi esposa, pero si mi esposa no se siente amada, entonces lo que yo le estoy transmitiendo a ella no es amor. Amén. La definición de las cosas en educación, por ejemplo, se dice que el proceso del proceso de educación está completo, no solamente, o el proceso de enseñanza, no solamente cuando se transmite la información, sino cuando la persona aprende. Se trata de un proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo puedo estar enseñando algo, pero si alguien no lo aprende, entonces yo no enseñé nada. Yo puedo estar diciendo que amo, pero si la persona no se siente amada, entonces lo que yo estoy expresando no es amor. Entonces, en ese orden de ideas, hay uno que ama, que es Dios, Dios Padre, pero hay uno que es el amado, el que define el amor. Y la definición del amor está dada por lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Cuántos lo creen? Así que dice la palabra en Mateo capítulo 3, versículo 17. ¿Se acuerdan de esa porción? Se abren los cielos y sale una voz del cielo que dice: he aquí mi hijo, que dice, mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces tenemos un Dios que es el que ama y tenemos a un hijo que es Jesús, que es el amado. Amén. Dios es el que ama, pero tenemos a un hijo que es Jesús, que es el amado. Y San Agustín está diciendo, hay una sustancia que los une a ellos dos. Acuérdate de la oración que acabamos de leer en Juan 17. Que nosotros seamos uno en ellos como ellos dos son uno. Hay una sustancia que los une a ellos dos. Y esa sustancia es el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo vendría a ser, en esa ecuación, ¿qué vendría a ser el Espíritu Santo? Si hay uno que ama y uno que es amado, entonces ¿qué vendría a ser el Espíritu Santo? El Espíritu Santo vendría a ser el amor. Amén. Dice la palabra allí mismo en Juan 17, versículo 26. Juan 17, versículo 26 dice: y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, está hablando Jesús, para que el amor con que me has amado, esté en ellos y yo en ellos. ¿Quién es el que habita en nosotros? El Espíritu Santo. El mismo Jesús está diciendo que el Espíritu Santo es el amor con el que Cristo nos ha amado, con el que Dios nos ha amado. Dice la palabra allí en el versículo 24 que el Señor quería mostrarle la gloria que había en Él, el amor eterno que habitaba en Él. Así que podemos entender entonces que nosotros somos amados en el amado por el amor del que nos ama. Repítele eso a la persona que tienes a tu lado. Somos amados en el amado con el amor del que nos ama. Tenemos un Padre que nos ama, un Hijo que es el amado y un amor que es con el que el Señor nos ama a cada uno de nosotros. ¿Sabes qué nos hace entender eso? Que definitivamente Dios
que es la Trinidad en sí misma, habita en nuestro corazón, porque en nuestro corazón está el Espíritu Santo de Dios. Y dice la palabra que Dios es amor. Amén. David, ven acá. Tú, ven acá, hijo. David tiene cara así como tiene cara como de hombre ungido. Y le voy a pedir Mario. Mario tiene cara como de Jesús. ¿Cuántos creen que Mario tiene cara de Jesús? Mario tiene cara de Jesús. Necesitamos a un padre. No, Alvarito no. Ay. Martín. Señor Martín. Yo no creo que tú seas duro, Martín. Martín tiene cara de padre. ¿Cuántos creen que Martín tiene cara de padre? A ver, ¿y quién tendrá cara de Espíritu Santo aquí? ¿Ah? De Espíritu Santo. ¿Quién tendrá cara de Espíritu Santo acá? ¿Alguien? ¿Dónde está Edwin? Edwin, ven. Tú tienes cara de Espíritu Santo, ven. Ven, Edwin, ven. Quiero mostrarles algo. Ven, Edwin, ven. La Biblia nos está enseñando entonces que Dios quiere hacer de nosotros, con Él, uno solo, ¿verdad? Entonces aquí está este hombre que necesita hacerse uno con Dios. Y dice la palabra allí en el libro de Gálatas, en el capítulo 2, versículo 20, dice que ya no vivo yo, estaba hablando Pablo, dice, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y dice la palabra y en Colosenses 2:12 que nosotros juntamente fuimos crucificados con el Señor. Nosotros fuimos sepultados con el Señor, pero también fuimos resucitados en Dios. Así que yo te voy a pedir, ¿dónde está Jesús? Jesús, extiende tus brazos. Jesús fue crucificado. No, aquí ponte detrás de Él. Extiende tus brazos. Extiende tus brazos. Fuiste crucificado en la cruz. Pero entonces ahora juntamente tú vas a ser crucificado con Jesús. Agarra las manos. Juntamente fuiste crucificado con el Señor. Pero dice también la palabra que juntamente con Él fue resucitado. Y dice allí ese mismo texto que el poder que levantó a Jesús de los muertos, ¿cuál es? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo representa el amor. Ven, Espíritu Santo. Abrázalo aquí. Métete aquí. Ok, métete allí. Ahí, abrazadito allí. Abrázalo con eso allí. Abrázalo aquí, allí. Perfecto. Y el Padre es el que ha enviado al Espíritu Santo para que Él sea resucitado. Abrázalo también allí. Así que aquí tenemos al Padre, tenemos al Hijo y tenemos al Espíritu Santo que están habitando en Él. No solamente en Él está habitando el Espíritu Santo, en Él está habitando toda la Trinidad, está habitando. Porque el Señor Jesús el que fue crucificado por nuestros pecados, el que murió en la cruz y que fue levantado con el poder del Espíritu Santo porque el Padre así lo quiso, están habitando en Él. Esa fue la oración de Jesús. Jesús vino como una propiciación para nosotros. Él le dijo, Padre, así como tú y yo somos uno, que ahora nosotros seamos uno en Él y están juntamente. Alguien que esté enfermo en esta mañana aquí, que tenga una dolencia. Alguien que tenga una dolencia en esta mañana. Vente, Jorge. ¿Podemos creer en el poder de Dios? Amén. ¿Qué te está doliendo? Te duele el hombro. Cuando Él, como un hijo de Dios, va a orar por alguien y va a imponer sus manos, no solamente es Él el que está imponiendo las manos sobre esa persona, es toda la Trinidad la que está imponiendo sus manos sobre esa persona. Yo quiero que cada uno se una allí, Espíritu Santo, únete a esa mano que está allí. Y quiero que impongan esas manos allí sobre Él. Allí está imponiendo las manos, papá, pon las manos allá. Es toda la Trinidad, toda la Trinidad. ¿Tienes alguna enfermedad, hijita? Una dolencia, ya oramos por ti. Es toda la Trinidad en este momento imponiendo las manos. Cuando tú impones las manos sobre alguien, no solamente es el Espíritu Santo, es el Hijo y es el Padre el que a través de ti está imponiendo las manos sobre esa persona. Así que ora, hijo, ora por él. Ora y declara en el nombre de Jesús sanidad sobre su hombro. Y yo creo que nosotros todos podemos creer en fe de que así es como lo hace el Señor.
de cuando nosotros realmente en Cristo, en Dios, entendemos que el poder que habita en nosotros no es el de nosotros, no somos nosotros. La Biblia dice que nosotros somos vasijas de barro, para que la gloria que está contenida allí en esa vasija sea de Dios y no de nosotros. Cuando Él ora en el nombre de Jesús y declaramos sanidad, es la Trinidad misma la que está haciéndolo a través de ti. Es Dios Padre, es Dios Hijo y Dios Espíritu Santo que está ejerciendo ese poder sobre esa persona. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué dice Jorge? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Tienes calor? Amén. ¿Tú crees que el poder de Dios está actuando en tu vida en este momento? Amén. Revísate. Mira si el hombro te sigue doliendo. Se relajó. Como un 80%. ¿Cuánto le pueden dar la gloria al Señor? Amén. Y si seguimos orando, sigue orando por el hijo. Sigue orando por él. Así que entendiéndolo, ella tiene un dolor donde, hija. En el pie, tienes un dolor en el pie. Martín, ¿puedes orar por ella? Que el Padre ore por ella. Ora por ella. Amén. Amén. Está diciendo el pastor que rompemos el paradigma de que solo son unos cuantos los que pueden orar. Cualquiera de nosotros puede orar. Amén. Porque el poder que está contenido en nosotros es precisamente para eso. Dios quiere traer sanidad a su pueblo, a su iglesia, y quiere hacerlo a través de cada uno de nosotros. Es solamente entender en nuestra mente que en nosotros está la Trinidad actuando, que hay un poder inmensurable en cada uno de nosotros. ¿Cuántos creen eso en esta mañana? Amén. ¿Cuántos pueden decir en esta mañana, yo tengo la Trinidad habitando en mí? Y entonces con la autoridad que vive en mí, yo puedo orar por los enfermos. Yo puedo imponer mis manos sobre los enfermos. Y ellos tendrán que sanar. Eso es lo que dice la palabra. Tendrán que sanar. Yo quiero que si tú tienes en esta mañana una enfermedad, tienes una dolencia, no solamente física, tal vez sea una dolencia del alma, tal vez sea una circunstancia emocional. Ponte en pie en esta mañana. Vamos a orar. Y no